Entonces, Bueno, a ver si veo que empezó a grabar. sí, ahí está grabando. Bueno, listo. Bueno, les damos entonces ahora de nuevo la bienvenida a todos. Les decimos buen día, nuestra primera experiencia con clases vía Zoom. No tomamos lista porque como ya les habíamos explicado, la asistencia queda consignada por el solo hecho de haber entrado con el link. Bueno, la idea de hoy es retomar la última clase, la del martes, en la que Gastón empezó a trabajar con fuerzas intermoleculares. Ustedes recuerdan que cuando empezamos a hablar de enlaces químicos, dijimos que vamos a ver dos tipos de enlaces, los enlaces entre átomos y después enlaces entre moléculas. Y también, de algún modo, cuando empezamos a ver enlaces químicos, yo les había anticipado que nos estamos acercando al campo de acción de la química, ¿no? Nosotros el primer día dijimos eh, el campo de acción de la química son las transformaciones químicas, y fíjense ustedes todo lo que hemos tenido que transitar. Ya estamos casi llegando al final de esta cursada, y el tema transformaciones químicas lo vamos a ver recién en la unidad 5 que es la próxima. Pero fíjense todas las cosas que tuvimos que ver previamente para poder entender cómo se producen esas transformaciones químicas, es decir, cómo unas sustancias iniciales se transforman en otras diferentes. Para poder entender eso, lo que tendemos que ver es cómo está estructurada una sustancia química, mejor dicho, los diferentes tipos de sustancias químicas. Y para poder entender eso, primero tuvimos que ver modelo atómico, para poder explicar por qué el enlace entre dos o más átomos se da de un modo especial. Entonces, la idea es arrancar con la parte final de la clase del martes, recordando algunas cuestiones, y después vamos a ver algunos tipos de ejercicios resueltos ya. El último lo vamos a resolver así en plenario. A ver, me parece que es interesante que realmente ustedes participen, es decir, que cuando hacemos preguntas respondan, no por el chat, por favor, porque nosotros no podemos estar siguiendo el chat. Lo mismo que cuando quieren preguntar quieren formular alguna consulta, algo que no entienden. Entonces, yo voy a compartir un PowerPoint que cuando termine la clase lo voy a colgar en el aula, y también vamos, como ustedes escucharon, vamos a grabar esta clase y vamos a colgar el video, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces. Voy a compartir este PowerPoint. Lo único que, esperen un cachito, que voy a ir al comienzo. Las primeras diapositivas son las mismas que estaban en el otro PowerPoint, pero las retomo para que las conversemos. Gastón, te pido algo, porque justamente yo lo quise hacer mientras estaba en la llamada y no pude hacerlo, porque se me cortaba la llamada. ¿Podés buscar aquel texto? Primero chequeá si está en el aula, en la unidad 4. ¿Te acordás que teníamos uno que era tips para resolver Claro, las consideraciones. ejercicios? Ujú. Pero no las consideraciones del primer parcial, sino de este tema en particular.
No, sí, 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 ya sé cuál me decís. ¿Sabes a cuál Dale. me refiero, no? Sí, Por sí, favor, sí. si lo podés buscar y ya tenerlo a mano, así cuando terminamos la clase, si es que no está en el aula, porque esto es lo que quisiera chequear y se me cortaba la llamada, Dale, si no está, lo subimos después de terminar la clase, ¿sí? dale, dale, dale. Bueno. La idea entonces es que hoy podamos ver ejercicios resueltos, podamos conversar, vamos a subir este otro texto que como les decía hemos hecho en otra oportunidad para que ayudarlos a ustedes a poder resolver este tipo de ejercicios que van a entrar en el parcial seguro. Entonces, vayan tomando nota y si hay alguna duda, tomen la palabra directamente porque, como les digo, yo dejo de ver el chat y entonces no puedo dar una respuesta si estamos pasando el power. Ustedes el martes estuvieron con Gastón viendo los distintos tipos de enlaces intermoleculares. Nosotros el otro martes habíamos visto enlaces iónicos y enlaces covalentes, la diferencia entre unos y otros, las fórmulas que había que presentar para cada uno de esos enlaces. Recordamos en el enlace iónico, fórmula de Lewis y fórmula mínima, enlace covalente, fórmula de Lewis, fórmula molecular y fórmula desarrollada. Además, teníamos que fundamentar por qué era un tipo de enlace o por qué era otro tipo de enlace. La fórmula de Lewis tenía una estructura propia que ustedes tienen que recordar. Vamos a recordarlo también. Enlace iónico, siempre coloco el símbolo del elemento menos electronegativo, que en el caso de los iónicos siempre va a ser el metal con la carga neta, perdón, la carga que obtiene al perder sus electrones, esa carga es siempre positiva y es igual al número de electrones que pone en juego en ese enlace químico, y después representamos con el símbolo del no metal la cantidad de electrones que tiene en su último nivel, o sea, los electrones de valencia, más el electrón o los electrones que haya tomado para alcanzar la estructura del gas noble más próximo, va a adquirir, por lo tanto, una carga negativa. Voy a cerrar esa representación de Lewis con corchetes y la carga la voy a poner en la parte superior izquierda, por supuesto, con el signo menos. Que tengo que recordar que la cantidad de iones que forman esa celdilla unidad, que es la mínima unidad que tiene las propiedades de esa sustancia, tiene que ser la misma cantidad de electrones puestos en juego. Quiere decir que si se perdieron 2 electrones por parte del metal, por parte de los iones negativos, o sea, de los cationes, también se tienen que haber tomado 2 electrones. Y después eso se representa como fórmula mínima. Cuando tengo enlaces covalentes, sigo sosteniendo esto de si es vía atómica y son solo 2 átomos, siempre escribo primero el más, para la fórmula molecular, siempre escribo primero el menos electronegativo y después el más el electronegativo. Para representar la fórmula de Lewis, tengo que pensar, si tengo solo 2 átomos en juego, los voy a escribir como la fórmula molecular, pero si tengo más, pero solo 2 tipos, pero más cantidad de átomos, voy a tener que ver cuál es el átomo central y los voy a rodear de esos átomos periféricos. Se puede compartir un par, 2 pares, 3 pares o 4 pares de electrones, pero a su vez lo que puede haber es enlaces simples, dobles
y triples. ¿Qué otra cosa es importante en los enlaces covalentes? Entender si el enlace es un enlace polar o no polar. ¿Cómo me doy cuenta de si es polar o no polar? Es muy sencillo. Si ese enlace se da entre átomos iguales, no hay polaridad, es decir, el par electrónico está atraído de igual modo, con la misma intensidad, por ambos núcleos, ¿sí? Porque la electronegatividad es la misma entre átomos iguales. Si los átomos son diferentes, el enlace siempre va a ser polar. Ahora, una cosa es el enlace y otra cosa es la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula la puedo razonar según la resultante de esas fuerzas que mantienen atraído un par electrónico de igual o diferente forma por dos átomos y por la molécula completa. ¿Se acuerdan que vimos? Yo les decía, bueno, esto dibujen vectores, esos vectores después los tengo que mirar como cuál es la resultante de ellos. Acuérdense que en el PowerPoint que está en el aula, que estuvimos viendo el martes pasado, explicaba cómo se obtenía. Yo también lo expliqué en el pizarrón 2 veces, pero digo, ahí tienen dibujitos que les pueden ayudar para entender cuál es la resultante. Entonces, una cosa es la polaridad del enlace y otra cosa es la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula resulta de la interacción entre todas esas fuerzas de atracción entre electrones y núcleos de átomos, ¿sí? Es importante entender que en las moléculas no hay una carga neta, sino que cuando se forma ese dipolo hay una cierta densidad de carga. ¿Por qué está dada esa densidad? Acá no se pierden ni se ganan electrones, pero la electronegatividad, que como ustedes recuerdan, si quiero debo usar la definición de electronegatividad para poder justificar en estos ejercicios, la electronegatividad es la mayor o menor intensidad con la que se atrae un par electrónico. Si se atrae más hacia un núcleo, es como si quedara en deficiencia el otro por una determinada cantidad de tiempo y esa deficiencia es la que hace que adquiera una cierta densidad de carga y ahí se forma el dipolo. ¿Es carga neta? No, es una cierta densidad de carga. Por eso no le ponemos más menos, sino le ponemos ese simbolito que es la letra delta minúscula con el signo más o menos. Siempre le ponemos el menos o el más para formar el dipolo. Quiere decir que yo tengo que tener en claro primero, para poder hablar de fuerzas intermoleculares, que solo se van a dar en qué tipo de compuesto, en los compuestos covalentes. Los compuestos iónicos no tengo que hacer todo este análisis. Los compuestos iónicos, por el solo hecho de ser iónicos, son compuestos muy polares, los más polares de todos, ¿sí? Entonces, todos estos análisis de la densidad de carga, del enlace polar o no polar, de la polaridad resultante de la molécula, solo se hacen para los compuestos covalentes. Y vuelvo a reiterar lo que les dije el martes. Ojo, si yo tengo un compuesto, si bien todos los compuestos tienen una cierto porcentaje de ionicidad y un cierto porcentaje de covalencia, eh, hay algo que es determinante, o es covalente o es iónico. Entonces, nunca ustedes van a poder representar un mismo compuesto de dos formas diferentes. Recuerden esto porque lo vemos
en todos los parciales, o sea, gente que yo le llamo la corrección elige tu propia aventura, porque es como que yo tengo que elegir cuál de los dos está bien, porque ponen los dos por las dudas. Así que recuerden que no hay un, te pongo los dos por las dudas, hay uno. Yo digo, ¿es covalente o es iónico? Y lo justifico. Vamos entonces a meternos específicamente en las moléculas, ¿no? Y la relación entre su estructura y sus propiedades. Yo tomé una diapositiva que ya vieron con Gastón, y justamente el resumen, ¿no? Ustedes vieron los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, vieron las fuerzas de London, vieron dipolo-dipolo, dipolo permanente y dipolo transitorio, vieron puentes de hidrógeno. Vamos entonces a tomar ese resumen, ¿no? Siempre la intensidad de un enlace, o sea, de esas fuerzas, va a depender de cuán o más o menos polar sea, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo mayor carga, tengo mayor fuerza. Y también va a depender de la polarizabilidad de su nube electrónica. Si tengo muchos electrones, también va a haber mayor fuerza. Otra cosa que no me tengo que olvidar, las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. O sea, cuando yo tengo que identificar qué fuerzas intermoleculares hay en un compuesto químico covalente, siempre tiene que aparecer la fuerza de London. Y después otras que podrían aparecer según el tipo de molécula. Las fuerzas dipolo-dipolo, si es que existen en una molécula, se suman a las de London. Y por último, si hay puentes de hidrógeno, que ustedes recuerdan que obviamente tiene que haber hidrógeno, pero la presencia solita de hidrógeno no es la que garantiza que haya puentes de hidrógeno, sino que tiene que haber otros tipos de átomos que formen estos puentes de hidrógeno y son elementos químicos muy electronegativos. Dijimos que eran el nitrógeno, el azufre y el flúor. Y lo otro que tenemos que pensar es que ninguna de estas fuerzas, por más intensa, es más intensa que los enlaces iónicos o los enlaces covalentes, digamos, por separado, ¿no? Los covalentes por separado. A mí me parece que este es un diagrama de flujo que es bastante claro, como para que ustedes puedan tener también como referencia para poder resolver los ejercicios que vamos a ver en un ratito, que son los típicos de parcial. Yo tengo, lo primero que me tengo que preguntar y ya es si lo que tengo presente son moléculas o tengo iones. Si participan iones, yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Participan iones? Si la respuesta es no, la segunda pregunta que me tengo que contestar es si participan moléculas polares. Si la respuesta es no, las únicas fuerzas que pueden actuar son las de London. Volvemos de nuevo a la pregunta si participan moléculas polares. Si la respuesta es sí, yo tengo que pensar, ¿hay átomos de hidrógeno unidos a átomos de nitrógeno, flúor, oxígeno? Bueno, si eso es así, hay fuerzas dipolo-dipolo. Perdón, si eso es así, hay puentes de hidrógeno. Si la respuesta es no, hay fuerzas dipolo-dipolo, no puentes de hidrógeno, aunque haya hidrógeno. Ojo, esto también es un error que lo vemos bastante, en forma bastante reiterada, ¿no? O sea que, porque ven hidrógeno, dicen que hay puentes de hidrógeno, y no es así. ¿Está? La otra pregunta que teníamos, la original,
¿Participan iones? Si la respuesta es sí, yo me tengo que preguntar si están presentes también moléculas polares y también iones. Y si ahí la respuesta es y, sí, no sé, Gastón, si esto llegaste a darlo, es otro tipo de interacción en donde hablamos de fuerzas ion-dipolo. Pero estas en general nosotros no las proponemos dentro de los ejercicios, ¿sí? Si participan iones, lo que tenemos que saber es que el enlace es iónico y que es el más intenso de todos los enlaces. Seguimos pensando en cómo llego a responder la pregunta de por qué se tienen un grupo de compuestos en un determinado punto de ebullición, o cómo ordeno de menor a mayor los puntos de ebullición de un compuesto, o también otro tipo de ejercicio podría ser que les damos unas propiedades de los compuestos y ustedes tienen que atribuírsela alguno de esos compuestos que le damos, pero nosotros no le damos el punto de ebullición. Ustedes lo tienen que deducir de acuerdo a todo este conocimiento. Otra cosa yo voy pensando en los errores más comunes que vemos nosotros en los parciales. Ustedes van a tener la tabla periódica, obviamente, para poder resolver cualquiera de los ejercicios que nosotros planteamos en el parcial. Como les dijimos, para nosotros la tabla periódica es una herramienta, ustedes van a tener mucho dato, esos datos los deben utilizar y fundamentar las resoluciones de los ejercicios a partir de esos datos. Es muy común que veamos que nos ponen a nosotros los puntos de ebullición de las sustancias, cuando nosotros o se los damos o no los preguntamos. ¿De dónde dónde los buscan generalmente? En la tabla periódica. Por favor, olvídense de buscar puntos de Claro. ebullición. Pónganse un cartel. No buscar puntos de ebullición en la tabla periódica. Porque no es eso lo que les estamos preguntando y porque además la tabla periódica es de los elementos y nosotros vamos a hablar de compuestos químicos. Los compuestos químicos no están en la tabla periódica. ¿Está? Así que otro error que solemos encontrar, y no una vez, varias veces. Así que pónganse un cartel ahí que diga no buscar puntos de ebullición en la tabla periódica. Seguimos entonces puntualizando. El tipo de átomos presente en un compuesto me va a determinar el tipo de enlace. ¿Se acuerdan que yo copié en el pizarrón el otro día como una especie de caminito que uno tiene que seguir? Y lo primero que tengo que responderme es qué tipo de enlace está presente en este compuesto químico y lo tengo que fundamentar. Esos tipos de átomos son los que a mí me responden qué tipo de enlace está presente. Si yo tengo un metal que es poco electronegativo y un no metal que es muy electronegativo, el metal va a tener tendencia a perder electrones, el no metal a ganarlos, se van a formar iones que se van a atraer muy fuertemente por fuerzas electrostáticas de distinto signo, y entonces se forma un enlace iónico. Si yo tengo dos no metales, ambos muy electronegativos, que por lo tanto tienen una alta afinidad electrónica y atraen con mucha fuerza al par compartido, como su nombre lo dice, van a formar un enlace covalente. Eso es lo primero que yo tengo que tener en claro. No puedo empezar a resolver ningún ejercicio si lo primero que no establezco es qué tipo de enlace tiene presente esa sustancia química. Si yo tengo una molécula, es decir, yo ya establecí que es covalente, eso quiere decir que va a formar una molécula.
Yo sí tengo que mirar en la tabla periódica la electronegatividad. Varias veces insistimos con esto de la referencia de la tabla periódica. Cuando ustedes practiquen, practiquen de este modo, ¿no? Para no perder tiempo y andar adivinando dónde estará la electronegatividad. Entonces, lo otro que voy a determinar es cuál es la electronegatividad de esos átomos enlazados en la molécula. Y se le escribo chiquitita arriba del símbolo. La electronegatividad va a determinar la interacción con el otro átomo o con los otros átomos y es lo que va a determinar la polaridad del enlace. Si se unen átomos iguales, la polaridad del enlace es cero. ¿Por qué? Porque no hay mayor o menor diferencia de fuerzas que atraiga ese par compartido. Los electrones van a estar igual cantidad de tiempo con cerca de un núcleo que del otro. La fuerza resultante de la interacción global dentro de una molécula determina la polaridad de la molécula. ¿Esto qué quiere decir? Yo le dibujo los vectorcitos, dibujo las flechitas que representan la atracción. Después miro todas esas fuerzas y determino si hay una resultante o no la hay. Si yo tengo fuerza de igual dirección y sentido contrario, pero de igual intensidad, esa fuerza se anula. Ahora, si tengo fuerzas concurrentes, o sea, que tienen direcciones que se cruzan, siempre hay una resultante distinta de cero, ¿sí? Y eso es lo que determina la polaridad de la molécula. La polaridad de las moléculas y el tipo de átomos presentes determina el tipo de fuerzas entre moléculas. Claro, una vez que yo ya determiné qué pasa con la molécula solita, pensándola como si fuera aislada, después la tengo que pensar en interacción con otras moléculas. Y eso es lo que a mí me va a determinar cómo son esas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Si se forman los puentes de hidrógeno, si se forman dipolo-dipolo o solamente fuerzas del orden. El tipo de fuerzas intermoleculares explica las propiedades macroscópicas de las sustancias y de los materiales. Y acá vuelvo a lo que les digo, creo que todas las clases. En química nosotros trabajamos con teorías y modelos inherentes a esa teoría. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver dónde sucede lo que sucede para que pase lo que veo. Es decir, yo tengo agua, el agua tiene unas ciertas propiedades, lo puedo someter a distintas experiencias, por ejemplo, tomarle el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, las experiencias que ustedes quieran sobre cada tipo de sustancia. Ahora, yo eso lo puedo ver, medir, pero la explicación siempre está en la estructura, en esa que no puedo ver. Por eso hablamos de modelo atómico, por eso hablamos de la teoría de Lewis y el modelo de Lewis que explica los enlaces, la teoría del octeto, cuando hablamos de los gases nobles y decimos son inertes, no se unen a otros elementos porque son estables. Todas esas son teorías que se condicen con lo que sí puedo ver, ¿sí? Entonces, de acuerdo al enlace presente y al tipo, en el caso de las sustancias moleculares, al tipo de interacciones entre moléculas, yo puedo explicar lo que sí puedo ver. Por ejemplo, el punto de fusión, por ejemplo, el punto de ebullición, por ejemplo, si una sustancia es soluble o no soluble en distintos tipos de compuestos. A eso es a donde tenemos que llegar. Nosotros les recomendamos y presten por favor atención a esta recomendación,
que es como nos conviene en un ejercicio, después de hacer todos estos análisis, completar este cuadro. En este cuadro, yo voy a poner primero la sustancia, la fórmula mínima o la fórmula molecular. ¿Qué tipo de partícula tiene esa sustancia? Si es una sustancia iónica, sí, un enlace iónico, ¿qué tipo de partículas tiene? Escucho. Si es una sustancia iónica, ¿qué tipo de partículas tiene? Esto es como el sándwich de milanesa. ¿De qué está? Metálica y no metálica. No, eso es otra cosa, pero la partícula, ¿cómo se llama? Esto decía que es como el sándwich de milanesa. ¿Qué tiene un sándwich de milanesa adentro? Y milanesa seguro. Si es una partícula iónica, ¿qué tiene? Es una sustancia iónica. ¿La partícula cuál es? Tiene iones. Iones, sí, así de fácil. Entonces el tipo de partícula va a ser iones, que están como, ¿se acuerdan que lo explicábamos el otro día? Y están em, enlazados, que no se forman moléculas, pero están enlazados en conglomerados de iones. ¿Se acuerdan que también explicamos que, por ejemplo, cada sustancia iónica tiene un tipo especial de conformación en el espacio que se llama cristal iónico, que tiene una forma especial? Justamente de acuerdo a toda la estructura electrónica, el tipo de cantidad de electrones, pero también cantidad de electrones que se ceden de un ion al otro. Bueno, eso forma una estructura en el espacio. Por ejemplo, dijimos el cloruro de sodio, pusimos si ustedes van al PowerPoint de enlaces químicos de la unidad 3, se acuerdan que pusimos el formato en el espacio del cloruro de sodio, que era un cubo. Y dijimos, no se forman moléculas, porque sería imposible que yo pudiera aislar eso, ¿sí? Porque están enlazados por diferentes lugares del conglomerado con otros iones. Entonces es imposible aislarlo como en un compuesto covalente. Por eso en los iónicos no hablamos de fórmula molecular, sino que decimos fórmula mínima y lo que representamos es lo que llamamos celdilla unidad. ¿Sí? Esa celdilla unidad representa la mínima cantidad de iones de un signo y del otro que se combinan para formar esa unidad de esa sustancia química, que no es una molécula, sino que es la mínima unidad de esa sustancia que conserva las propiedades de esa sustancia. Entonces, si yo tengo una sustancia iónica, el tipo de partícula, ¿cuál es? Ión. Iones positivos, cationes, iones negativos, fuertemente atraídos con fuerzas electrostáticas muy, pero muy intensas. Punto de ebullición. El punto de ebullición yo te lo puedo dar o te puedo pedir que ordenes a las sustancias de acuerdo a su mayor o menor punto de ebullición. ¿No tengo que adivinar? ¿Tengo que buscarlo? No, lo tenés que razonar a lo largo de todo el ejercicio. Número de electrones por molécula. Si dice número de electrones por molécula, ¿tendré que contar electrones si se trata de un compuesto iónico? No me digan que voy a tener que hacer cri-cri. Si dice número de electrones por molécula, los tengo que contar, evidentemente, ¿no? ¿Se los voy a contar a un compuesto iónico? No, Bueno, no, más bien, chicos, porque no dice número de electrones, dice número de electrones por molécula. Si los compuestos iónicos no forman moléculas, no vayan a contar electrones en un compuesto iónico. ¿Estamos?
Después dice polaridad de la molécula. Ahí que voy a tener que poner sí o no. ¿Voy a llenar la columna de un compuesto iónico? Si dice polaridad de la molécula y yo tengo una columna con compuestos iónicos, ¿voy a llenar con algo ahí? ¿Y no? ¿Dice polaridad o dice polaridad de la molécula? Si dice de la molécula, solo se llena si el compuesto es covalente, ¿sí? Y donde dice fuerzas de atracción entre moléculas, eso lo voy a tener que escribir de acuerdo al tipo de compuesto covalente. Por favor, miren bien lo que dice, porque eso que dice ahí solo lo puedo llenar cuando hay compuestos covalentes, no cuando hay compuestos iónicos, ¿sí? En el tipo de partícula, obvio que sí. ¿Cómo determinar si una molécula es polar o no? Acá volví a copiar otra diapositiva del martes, porque todo esto es lo que tengo que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Si yo tengo moléculas biatómicas, es decir, formadas por dos átomos, si los átomos son iguales, los electrones son igualmente compartidos por los dos núcleos. En consecuencia, los dos núcleos si son iguales, tienen igual electronegatividad, esos electrones van a estar igual cantidad de tiempo y a igual distancia de un núcleo y del otro. Por lo tanto, no hay una densidad de carga resultante. Por eso decimos que el momento dipolar, que es esa magnitud que mide la polaridad, va a ser cero. Y como hay un único enlace en la molécula, que no es polar, la molécula va a resultar no polar. Es el caso de la molécula de oxígeno, la molécula de nitrógeno, la molécula de hidrógeno, es decir, que hay dos átomos, pero esos dos átomos son iguales. No hay polaridad en el enlace, no hay polaridad resultante en la molécula. Si yo tengo átomos diferentes, ahí entra a jugar la electronegatividad, que es diferente. ¿Quién va a tirar con más intensidad? Y va a tirar con más intensidad el núcleo más electronegativo. Eso quiere decir que a ese par compartido lo va a tironear con una fuerza más intensa. Por lo tanto, se va a formar un dipolo. ¿Se forman iones? No, se forma una cierta densidad de carga. Y ahí estaría el dipolo. Por eso no son iones, solamente hay una cierta densidad de carga. El más electronegativo tiene como una cierta densidad de carga negativa, el más electropositivo o menos electronegativo, una cierta densidad de carga positiva. Ahí viene el concepto de dipolo, ¿sí? Si yo tengo un enlace polar y solo tengo dos elementos químicos, dos átomos unidos, que son diferentes, al formarse ese dipolo, ya el enlace es polar y la molécula resultante es polar. Si yo tengo una molécula formada por tres o más átomos, hay que tener en cuenta otras cuestiones. Primero, si hay polaridad del enlace. ¿Cómo hago? Me fijo si el enlace es polar, dibujo los dipolitos que se forman, dibujo los vectores y después lo que hago es ver la resultante. Ya lo dijimos 50.000 veces, tienen el dibujo, lo explicamos con la cinchada, lo expliqué yo con la regla del paralelogramo en el pizarrón, pero vuelvan a revisar, nosotros les recomendamos que para el parcial estudien de los módulos, pero no dejen de mirar los PowerPoint y las notas que hayan tomado en clase. Bueno,
Nos metemos ahora en la consigna del ejercicio, ¿no? Entonces, seguramente nos van a preguntar acerca del punto de ebullición o del punto de fusión. Nos van a dar puntos de fusión y ebullición y nos van a decir que si lo atribuyamos a los compuestos, nos van a decir que los ordenemos, nos van a decir que expliquemos propiedades. Por lo primero tenemos que tener en claro la definición del punto de ebullición, ¿no? Y vamos a la primera teoría que vimos nosotros en clase, que fue la teoría cinético-molecular. Entonces, primero de todo, voy a interpretar qué significa el punto de ebullición. Primero, tengo que decir que es una temperatura. No vayan a poner es cuando, por favor, porque no es cuando. Si yo pregunto qué es el punto de ebullición, o yo tengo que explicar qué es el punto de ebullición, tengo que decir lo que es. Y es una temperatura. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso. Ahora voy a meterme adentro de esa sustancia y pensar qué es lo que está sucediendo. Si yo le incorporo calor, va a aumentar la energía cinética de esas partículas que lo conforman. Y ustedes recuerdan que las partículas están en permanente movimiento. Si yo le incorporo energía, ese movimiento, esa energía, perdón, aumenta la velocidad con la que se mueven esas partículas y a veces las partículas ya por el estado en el que se encuentran no se pueden mover más rápidamente y entonces esa energía se utiliza para romper las fuerzas de atracción que hay entre partículas. Y ahí empieza a tener sentido por qué estudiamos las fuerzas intermoleculares. Cuanto más intensas sean esas fuerzas intermoleculares, por ejemplo, una sustancia que tenga fuerza de London, que tenga dipolo-dipolo y tenga además puente de hidrógeno, tiene un montón de fuerzas de interacción entre moléculas. Por lo tanto, si yo quiero romper esas interacciones para que pase del estado líquido al estado gaseoso, y obviamente voy a tener que incorporar más energía, porque son más intensas las fuerzas. Ahora, si yo comparo esa molécula que tiene un montón de fuerza con un enlace iónico, que como dijimos es el más polar de todos, en el enlace iónico es cuando voy a tener que poner mayor energía para romper esos conglomerados de iones y que la sustancia pueda pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Sí? Ahí radica la importancia de qué tipo de sustancia estamos hablando y eso es lo que explica las diferencias entre los puntos de ebullición. Las sustancias iónicas son los enlaces más intensos y si yo quiero pasar del estado sólido al líquido, o sea, punto de fusión, o líquido al gaseoso, o sea, punto de ebullición, la energía necesaria va a ser mucho mayor y por lo tanto la temperatura a la que se produzcan estos fenómenos va a ser mayor. ¿Sí? Para ordenar los puntos de fusión, yo tengo que comparar, es esto que yo les decía, la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas. Por eso es importante, primero de todo, escribir en el cuadrito qué tipo de partículas son las presentes, ¿sí? Esa intensidad de atracción entre partículas va a depender de las siguientes cuestiones. Del tipo de partículas, ¿sí? Si son iones o si son moléculas. Si son iones, o sea, la sustancia es iónica, yo ya sé que va a ser la de mayor
punto de fusión y mayor punto de ebullición. Si son moléculas, tengo que analizar otras cositas para saber cuál es la más intensa. El tipo de fuerza de atracción que actúan entre las partículas es lo otro que voy a tener que mirar. En el caso de las moléculas, además, influye el número de electrones y la polaridad de la molécula. El mayor o menor número de electrones implica la posibilidad de distorsión de la nube electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo muchos electrones en una molécula. Las interacciones entre esas nubes electrónicas son tantas que va a producir una distorsión en la nube y eso va a hacer que haya una mayor o menor polarizabilidad que influye sobre la intensidad de las fuerzas de la onda. Es decir, yo tengo dos moléculas, o sea, son dos moléculas, son dos covalentes. Ambas son moléculas no polares, pero que solo tienen fuerzas de London. ¿Cuál va a ser más polarizable? La que tiene mayor cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, yo tengo que mirar también la cantidad de electrones que tiene. Al yo poder comparar esas fuerzas de atracción entre partículas, las puedo ordenar. No necesito ir a buscar el número perdón, la temperatura de ebullición o la temperatura de fusión. Yo solo analizando todo esto puedo llegar a concluir cuál es la sustancia que tiene mayor número de mayor punto de ebullición o de fusión, o incluso ordenar cuáles son esas sustancias o atribuir entre un grupo de puntos de ebullición cuál le doy a cada uno. No estoy adivinando, me baso en todos estos análisis. Miren el orden. Siempre la interacción entre iones es la de mayor punto de fusión o punto de ebullición. Después le sigue el enlace de hidrógeno. Después le sigue el dipolo-dipolo y como la menos intensa, las dispersiones de London o fuerzas de London. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, No, yo avanzo. No hay preguntas en el chat por las dudas que alguno no haya entendido que la tiene que hacer oralmente. Gastón, No hay ninguna. bien, avanzo. Entonces, un ejercicio tipo. Vos no llegaste a hacer ejercicios el martes, ¿no? No, pero pusimos 4 o 5 ejemplos que analizamos lo Sí, que estás comentando. ¿Sí? bien, Pero este está bien, bueno porque es distinto. bien, bien. Supongamos que ustedes tienen un ejercicio de este tipo. Ordenar las siguientes sustancias. No están puestos los nombres, yo se los voy a decir. Seguramente en el parcial no solamente le ponemos la fórmula, sino el nombre para que cuando ustedes justifiquen, escriban los textos, les resulte más amigable escribir el texto. La primera es cloruro de litio, la segunda es metano, la tercera es amoníaco y la cuarta, ya la conocen, es el helio. El ejercicio nos pide que lo ordenemos, los puntos de ebullición, según forma creciente. O sea, tengo que poner primero el de menor punto de ebullición y así sucesivamente hasta llegar al último. Me dice justificar tu respuesta. Si no dijera justificar tu respuesta, igual hay que justificarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como yo ya les vengo diciendo, lo primero que yo tengo que hacer es establecer el tipo de enlace y tengo que ir uno por uno diciendo qué tipo de enlace y representando el enlace eh, con las fórmulas que le correspondan. Acuérdense lo que escribimos en el pizarrón el otro día, el martes pasado, no, el anterior, como el caminito que uno tiene que seguir para poder hacer este ejercicio.
Bueno, antes de pasar a la diapositiva siguiente, vamos a hacer un ejercicio a ver si están todos despiertos, si están vivos. Una prueba de vida estoy pidiendo. El primer compuesto es iónico o covalente. Tengan la tabla periódica ahí al lado, ¿no? Iónico o covalente. El primero es iónico, profe. ¿Cómo te diste cuenta? No sé quién está hablando porque yo ya no te veo, pero Adolfo, soy Adolfo. Adolfo, bien, 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 Adolfo, Eh, gracias. en la tabla periódica, el litio está ubicado en los metales alcalinos y el Cl, el cloro, está en los no metales. Uno Bien, es o sea que, más, uno sí, es más perdón, electronegativo que otro. bien, bien, bien. O sea que yo, si tengo que empezar a escribir, lo que voy a empezar a escribir es el cloruro de litio es un compuesto iónico, porque es el enlace químico entre un elemento metálico, el litio, y un elemento no metálico, el cloro. El litio, ¿cuántos electrones tiene que perder? Porque es el metal. Segundo. Sí, sí, un segundo. Uno, para alcanzar la estructura del gas noble más próximo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gas noble más Sí, próximo? el helio. Bien, entonces, ¿cuántos electrones tiene que perder el litio para alcanzar esa Uno, estabilidad? uno solo. Uno solo. ¿Y el cloro? ¿Qué tiene, qué le tiene que pasar? Tiene que ganar uno para alcanzar la configuración del argón. Bien, todo eso hay que escribirlo. ¿Sí? En este tipo de compuestos, nosotros tenemos que representar la fórmula de Lewis. La fórmula mínima ya está, es esta que acabamos de leer, ¿no es cierto? Acá no hay mucha historia, las fórmulas mínimas o moleculares ya están acá. ¿Eh? Entonces tenemos que hacer la fórmula de Lewis. ¿Cómo la harías? Contame cómo la harías, Adolfo, ya que estás conectado con el ejercicio. Em, un segundo. Ah, si hay otro que quiere hablar, por supuesto, ¿no? Claro, si alguien quiere acompañar al compañero, Sí, por favor, bienvenido, chicos, ¿no? den señales de vida, porque nadie está con la cámara abierta, solo Gastón y yo. O sea, ustedes saben que estamos acá. Nosotros no sabemos si están del otro lado. Y la verdad que para que una clase virtual realmente tenga sentido, tiene que haber participación, si no, la verdad que es un monólogo. Es peor que en clase cuando no responden, porque por lo menos en clase los vemos y vemos las caras, vemos las expresiones, pero acá no, estamos en cero. Así que yo, ustedes ya saben que hablo mucho, me conectás a las 7 a.m. y me desconectás a las 19 y sigo hablando, pero qué sé yo si están escuchando, entendiendo, porque ni siquiera veo las caras. Así que para que tenga sentido, participen. Si no, yo sigo, ¿eh? Yo no tengo problema. ¿Cómo dijimos que se formula una sustancia iónica según la fórmula de Lewis, ¿no? Porque la fórmula mínima ya la tenemos. ¿A quién le tengo que dibujar los electrones? Bueno, seguimos. Ahí está dibujado el cloruro de litio. Primero se escribe la sustancia menos electronegativa, el litio, pierde un electrón, como dijo Adolfo, adquiere la característica de catión monovalente, es decir, con una carga positiva. El cloro, no sé si logran ver la diferencia de color, pero tiene sus 7 electrones tal como están en las casillas cuánticas, dos apareados, dos apareados, dos apareados, uno desapareado y está en verde el electrón que le cedió el litio, no porque sean distintos y por eso los dibujo con distintos colores, sino para que uno entienda bien qué es lo que está sucediendo. El cloro, al alcanzar perdón, al aceptar ese electrón se transforma en un anión monovalente,
es decir, con una carga negativa. Esa sería la representación del cloruro de litio, que es una sustancia iónica y que yo tuve que explicar todo lo que hice para llegar a eso. La segunda sustancia es el helio. Es una representación bastante sencilla de lo que sería el helio. El helio es un gas noble, eh, tiene una conformación molecular, pero es una molécula muy especial porque está formada por un único átomo. ¿Por qué pasa esto? Por las características de los gases nobles. Los gases nobles son moléculas monoatómicas porque tienen estabilidad por sí mismos, ¿no? Justamente esa es la característica de los gases nobles, que son inertes, no se unen a otros elementos químicos, ni siquiera entre ellos, ni con otros átomos de sí mismos. Entonces, forma moléculas monoatómicas, es un gas noble. Paso después a representar las otras moléculas, son moleculares, el metano, se enlazan dos no metales, el carbono con el hidrógeno, ambos muy electronegativos, los dos tienen que ganar electrones, por lo tanto van a compartir, en este caso el carbono, acuérdense que dijimos que en el caso de representar moléculas con carbono, los 4 electrones se ponen desapareados y se unen con los otros elementos químicos formando pares que pueden ser simples, dobles, triples, entre átomos de carbono, por ejemplo. Pero como nosotros vamos a ver solamente biatómicos, en este ejemplo vemos cómo el hidrógeno alcanzó la estructura del helio y el carbono alcanzó la del neón, que es su gas noble más próximo. Cuando yo explico todo esto, después le pongo como una etiqueta, ¿no? Como le puse una etiqueta a los anteriores. Al cloruro de litio le puse iónico. Al gas noble le puse gas noble, moléculas monoatómicas, ¿sí? Bien, voy ahora con el metal, el que estábamos analizando recién. Es un enlace covalente, tiene 4 enlaces covalentes simples polares. Y ahora quiero que me digan por qué los enlaces simples, los 4 que se forman, son polares. ¿Va a ser siempre así, un silencio con cada pregunta que hago? Gastón, vos me respondés por qué los 4 enlaces que se forman son polares. Oh, ni Gastón me contesta, estoy en el horno Acá yo. estoy, no, no, sí. Bueno, en este caso recuerden ustedes que estuvimos viendo en las clases que lo que se hace es analizar la diferencia de electronegatividad. Vemos que tenemos enlaces formados entre carbono e hidrógeno. El carbono tiene 2,5 de electronegatividad y el hidrógeno tiene 2,1. Claramente hay una diferencia de electronegatividad. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, vamos a considerar que si hay diferencia de electronegatividad, el enlace va a ser polar. Siempre que decimos polar, decimos qué cosa es polar, ¿no? Volvemos a reiterar eso porque muchas veces aparece en los parciales que ponen polar, pero no definen qué cosa es polar, si la molécula o el enlace. Pero en este caso en particular, el enlace va a ser polar. Muy bien, ¿y por qué la molécula, si los enlaces son polares, la molécula es no polar? Vos, Gastón, contestá porque el resto parece que no va a contestar. Ah, bueno, Sí, bueno. sí, vos Eso, sos el eso estudiante. recuerden. Sí, no, pero también soy docente. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando acerca de la polaridad de la molécula, ¿sí? El tipo de enlace, sea polar o no polar, no me condiciona, ¿sí?, a la polaridad de la molécula. ¿Está? Entonces, en este caso tenemos que, como bien dijo Lili anteriormente, contemplar los momentos dipolares y lo que buscamos con la polaridad de la molécula es asegurarnos si esos polos que contiene,
¿sí? La molécula van a ser polos transitorios o permanentes. Si los polos son permanentes es porque la molécula es polar. Si los polos no son permanentes y son transitorios, ¿sí? La molécula es no polar. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Sí? A eso vamos a llegar mediante ¿qué? Los momentos dipolares. En este caso, fíjense que tenemos la primera sustancia que está carbono-hidrógeno, tenemos que analizar los momentos dipolares. Y ahí, los momentos dipolares me van a dar que la sumatoria de todos los momentos dipolares me va a ser igual a cero. Por lo tanto, esa molécula va a ser una molécula no polar, a pesar de que el enlace sea polar. ¿Estamos? Entonces, eso a tener cuidado, porque muchas veces pasa que inician la resolución de la polaridad de la molécula empezando por la polaridad del enlace y definen todo con la polaridad del enlace y no es correcto. ¿Sí? Entonces ya tenemos el metano, que es la primera sustancia que tenemos ahí, carbono e hidrógeno, donde tenemos una molécula que tiene enlaces polares, ¿sí? Pero la molécula en su conjunto es no polar. ¿Qué quiere decir esto? Que esos polos positivos y negativos a partir del corrimiento de electrones no son permanentes, son transitorios. Y esto impacta de lleno en lo que va a venir posteriormente, que es las fuerzas intermoleculares. Ahora veamos en el que está en el medio. En el medio yo tengo el nitrógeno como átomo central y tengo el hidrógeno que está rodeando a ese átomo. Claramente, yo creo que acá el nitrógeno, no sé si era 2,5 la electronegatividad, y el Ay, no hidrógeno tengo es la tabla. 2,1. ¿Sí? Claro. Entonces ustedes vean, los enlaces formados, en ese caso, ¿sí? Perfecto. Son enlaces que El, son polares. el del Sí. nitrógeno es 3,0. 3,0. Bien, Sí, bien. sí. Bueno, entonces vemos, gracias. Yo tengo ahí el átomo de nitrógeno que tiene electronegatividad 3, ¿sí? Mientras que el átomo de hidrógeno tiene electronegatividad 2,1. Claramente acá vemos una diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos enlaces hidrógeno-nitrógeno son enlaces polares. ¿Esto qué significa? Que la distribución espacial de ese par electrónico va a estar mucho más cercano al núcleo del átomo de nitrógeno que al núcleo del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, siguiendo con ese análisis, vemos también que ahora vamos a ver, me va a generar un momento dipolar, va a haber una densidad negativa y positiva, donde la densidad negativa va a estar concentrado en el átomo de nitrógeno, porque es mucho más electronegativo. ¿Sí? Y la densidad positiva va a estar en la región de los átomos de hidrógeno. Esas densidades negativas y positivas no hay que confundir, ¿sí? Que son cargas, no son cargas, son polos, ¿sí? Un polo positivo, un polo negativo. Ahora, Como si nosotros tenemos fuera un que volver, imancito, como si fuera claro, un imancito. claro, claro, claro. En este caso tenemos que validar nosotros qué va a pasar con esos polos, si van a estar de forma permanente o van a ser transitorios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Gastón. Entonces, en este caso tenemos la molécula de amoníaco, que es la que está en el medio, donde claramente se puede percibir los electrones. Y fíjense que el átomo central tiene un par electrónico sin compartir, que es el que está por encima del símbolo de nitrógeno. Ese par electrónico sin compartir me Es- condiciona todo, ¿sí? Me condiciona la polaridad de la molécula. ¿Por qué? Porque ese par electrónico sin compartir, ¿sí? Contiene electrones, mientras que los enlaces que se formaron también contienen electrones. Entonces recuerden ustedes que cuando yo tengo partículas del mismo signo, la interacción que tienen entre ellas va a ser de repulsión. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay pares electrónicos compartidos y pares electrónicos sin compartir, la repulsión va a estar fija ahí. Entonces, ¿qué va a buscar? Digamos, le damos vida a esta cosa, ¿no? Pero entonces, ¿qué se va a buscar? ¿Sí? Los pares electrónicos se van a ubicar lo más alejado posible, ¿sí? Con el fin de que la repulsión sea mínima en esa estructura molecular, ¿sí? Y la estabilidad sea máxima. Entonces, cuando eso sucede, ya ahí no se me genera como
esta fórmula desarrollada que se encuentra a la derecha. ¿Sí? Vieron que dice hidrógeno, un guión, nitrógeno, guión, ¿sí? No se me va a generar esa forma. ¿Por qué? Porque el par electrónico que está sin compartir me va a generar una forma en el espacio que va a ser distinta. Ahora, nosotros hemos dicho, si yo tengo un átomo central y el átomo central tiene pares electrónicos sin compartir, ¿sí? Esa molécula va a ser no polar. Perdón, esa molécula va a ser polar, ¿sí? Entonces, ahí ya llegué a la polaridad de la molécula. ¿Estamos? Fíjense, vamos con el carbono hidrógeno 4, el que está a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá dice que la molécula es no polar y nosotros hemos dicho que claramente es no polar. ¿Pero por qué? Vean para este caso, no siempre se cumple, que el carbono es el átomo central y el carbono como átomo central no tiene pares electrónicos sin compartir. Todos sus pares, Perdón. todos sus electrones están destinados a la formación de enlace. Ahora, como el átomo central no tiene pares electrónicos sin compartir, ¿sí? La molécula va a ser polar. Perdón, la molécula va a ser no polar. ¿Estamos? Es Pero como si, esto, perdón, Gastón, que te interrumpa. Si yo pudiera, yo no sé si se ve el cursor, confírmenme si se ve, porque es chiquito, sí, pero si Se yo ve, se ve, se ve. dibujara los vectores, podríamos decir que hay un vector acá, que hay otro vector acá, que hay otro vector acá y hay otro vector acá, que todos tienen el mismo módulo, es decir, el mismo valor, pero que son con direcciones iguales y contrarias. Entonces, podríamos decir que esos vectores son como dos cinchadas, una que se estaría produciendo acá, otra que se estaría produciendo acá, con fuerzas iguales para un lado y para el otro, con lo cual en esas dos hinchadas las resultantes serían cero. Por lo tanto, toda la molécula es no polar, porque no hay momento, el momento dipolar es igual a cero, y podemos decir que habiendo enlaces polares, esta molécula está compensada por simetría, porque ahí es una molécula simétrica, ¿sí? Sí, Gastón, no sé si querías agregar algo más y si no pasamos a cómo yo rellenaría aquel cuadrito que nosotros le recomendábamos que organiza muchísimo la claro. información. Ujú. Sí, importante acá tener en cuenta los elementos, ¿sí? Esos elementos que son los infaltables. Electronegatividad, ¿sí? Momentos dipolares y los polos que se generan. En función de ello, empieza el análisis, ¿sí? Son esos tres elementos que son fundamentales ya que tenemos el diagrama de Lewis o la fórmula desarrollada. ¿Estamos? Por último, eh, acabo de subir, Lili, lo que habías comentado, viste lo que es cuestiones para análisis de Sí, estructura y sí, propiedades. sí, Ahí subí el sí, documento, lo sí. organicé y ya está, que lo encontré en el Drive. Listo, bárbaro, Bien. bárbaro, bárbaro. Bueno, una cuestión. Empezó la consigna. Yo tuve que hacer todo un caminito para llegar a representar las fórmulas de Lewis de todos los compuestos y a establecer y fundamentar estas etiquetas que yo les puse a los cuatro compuestos, ¿no? O sea, yo tengo que representar las fórmulas de Lewis, tengo que ponerle una etiqueta y fundamentarla a los cuatro compuestos. No puedo sacarlo de la nada. Tengo que haber fundamentado todo esto que llegué a escribir. Todavía no completé el cuadro. Ahora voy a completar el cuadro, que ya acá, por supuesto, ya está completo, ¿no? Entonces, ven, tenemos sustancia, tipo de sustancia, número de electrones, polaridad, fuerza de atracción entre partículas. Yo este cuadro, si no hago todo lo anterior, no lo puedo completar ni a palos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el iónico. ¿Se acuerdan que yo le decía número de electrón y polaridad? ¿Lo tengo que completar? No.
No, porque es una sustancia iónica. Eso se completa para las covalentes, es decir, para las moléculas. O sea, yo en el cloruro de litio lo único que tengo que poner es que es iónica. Y cuando me pregunta fuerzas de atracción entre partículas, ¿qué es lo único que tengo que poner? Atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. Se terminó el iónico. Las otras tres son moleculares. Ahora vamos a ver la diferencia entre unas y otras. El metano, tipo de sustancia, o puede ser que diga tipo de sustancia o tipo de partícula. Si dice tipo de sustancia, le voy a poner iónica o molecular. Si dice tipo de partícula, ¿qué le voy a poner? Iones o moléculas. Dijimos que el metano es molecular. Voy y cuento la cantidad de electrones que tiene esa molécula, ¿sí? Cuento el total de electrones. Recuerdan, el carbono tiene 6 electrones. Cada hidrógeno tiene un electrón. Si tengo 4 hidrógenos, 6 electrones del carbono más 4 del hidrógeno son 10 electrones por molécula. ¿Por qué dijimos que esto era importante? Porque a mayor cantidad de electrones hay una mayor polarizabilidad, es decir, una mayor capacidad para generar entre dos sustancias de igual característica mayor cantidad o menor cantidad de cargas netas, ¿sí? De distorsiones de las nubes electrónicas. Yo había dicho que era no polar, o sea que en el ítem polaridad, ¿qué le voy a poner? No polar. Si es no polar la molécula, ¿cuáles son las únicas fuerzas de atracción entre partículas? Las fuerzas del hondo. Voy ahora al amoníaco. Otra vez, tipo de sustancia molecular. Es covalente, es molecular, partícula, molécula. Cuento electrones. Hago la cuenta y me da 18 por molécula. Polaridad, habíamos dicho que era una molécula polar, por lo tanto hay en polaridad que le pongo polar. Y entonces ahora, si yo tengo una sustancia molecular polar, ¿qué tipo de enlaces voy a tener? Y siempre fuerzas de London, esa no faltan nunca en las moléculas. Después, como es polar, se van a formar dipolos-dipolos. Y además, como hay hidrógeno, me fijo cuál es el otro elemento químico enlazado con el hidrógeno, y justo es un elemento muy electronegativo, el nitrógeno, dentro de los cuales está la posibilidad de aquellos elementos muy electronegativos que forman puentes de hidrógeno. Entonces, tiene fuerzas de London porque es molecular. Tiene dipolo-dipolo porque es polar. Pero además, como hay nitrógeno e hidrógeno, tiene fuerzas, puentes de hidrógeno. Y voy al helio, que era un gas Profe, noble. perdón, Sí, una consulta. ¿Por qué 18 electrones por moléculas? porque, a ver, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? 7. Nitrógeno tiene 7. 7. Hay un error acá, ¿no? Gastón. Sí, ahí tenemos un error. Sí, Ujú, sí, muy buena pregunta. Están muy atentas las ujú, chicas, ¿eh? ¿Cuántas ujú. serían? 10, Entonces, ¿no? muy bien, Claro. muy bien, muy bien. Hay que corregirlo entonces, Gastón, Ujú. antes de Dale. subirlo. O si no, lo dejamos así para que se lo cuestionen. Muy bien, chicas, por estar atentas, ¿eh? Ujú. Pasamos al helio entonces. Es molecular, ¿se acuerdan que dijimos? Son moléculas monoatómicas, único caso de moléculas monoatómicas que son las de los gases nobles. ¿Cuántos electrones? Dos, porque es monoatómica, tengo un solo átomo, tengo dos. No es polar, no hay manera de que se forme un dipolo. Por lo tanto, ¿qué es lo único que van a presentar como fuerzas de atracción esas moléculas? Fuerzas de London.
Entonces, ¿cuáles son las más potentes de todas interacciones? No lo dudo, son las iónicas. Como me pidió que lo ordenara en forma creciente, yo voy a tener que poner al cloruro de litio última, porque tengo que ir de menor a mayor. ¿Cuál es la menos intensa? Y la que tiene fuerzas de London, pero tengo dos con fuerzas de London. ¿Y ahí qué pesa? La cantidad de electrones. En el metano tengo 10, en el helio tengo 2. O sea que la más livianita en intensidad es el helio, porque si bien comparada con el metano tiene los mismos tipos de atracciones, que son las fuerzas de London, el metano tiene más electrones, por lo tanto es más intensa que la del helio. Entonces pongo primero el helio, después el metano, y obvio que después va a ir el amoníaco, porque es más intensa porque tiene fuerzas de London, dipolo y puente de hidrógeno. De todos modos, si bien es intensa, nunca es más intensa que un enlace iónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos con otro tipo de ejercicio. Es la misma historia, ¿eh? Se resuelve de la misma manera. O sea, yo no puedo evitar empezar con diciendo si es iónico o covalente y por qué, o si es un gas noble, decir que es una molécula monoatómica y por qué. Después de eso, ponerle la etiqueta, ¿no? Si es covalente, poner cuántos enlaces, de qué tipo y la polaridad de la molécula. O sea, todos los ejercicios tienen que empezar de la misma manera. Pero puede ser que la pregunta finalmente sea diferente, ¿no? Fíjense acá, se dispone de tres sustancias, dice. Cloruro de potasio, miren, este es un compuesto iónico, miren la temperatura a la cual pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, 1420 grados centígrados, ¿sí? Ponen el agua que no les da el número el valor del punto de ebullición, porque todos lo conocemos, y después pone el nitrógeno, que ahí yo se los puse porque venía de otros ejercicios anteriores que ya se había dado el punto de ebullición, entonces se los agregué yo acá. El nitrógeno menos 195,8 grados centígrados. Miren la diferencia entre la sustancia iónica y el nitrógeno, ¿sí? ¿A qué atribuyen las grandes diferencias entre sus puntos de ebullición? Miren las tres sustancias, tabla periódica en mano y traten muy rápidamente de explicar por qué, pero porque acá es medio difícil hacer todo el ejercicio completo, pero ustedes, por eso elegí este ejemplo que es bien, bien neto, para que ustedes puedan explicar sin hacer todo el ejercicio cuál es la razón, ¿no? Por la que tengo una sustancia 1420, la otra 100 y la otra en el otro extremo de la escala, ¿no? Menos 195,8. ¿El cloruro de potasio qué tipo de sustancia es? Iónica. Iónica. O sea que yo ya sé que va a tener un número, un valor de punto de ebullición alto, muy alto, ¿sí? ¿El agua qué tipo de sustancia es? Covalente. Covalente. ¿Covalente polar o no polar? Ya la hicimos, ya la representamos, ¿no? ¿Polar o no polar? Revisen sus apuntes, si no. La idea es entender cómo llegar a responder este tipo de ejercicios. Claro. Tengan en cuenta que el martes hicimos este análisis, ¿sí? Del agua. Así que ahí pueden Por eso recuperarlo. digo que se fijen en Ujú. estamos en un momento de seguir estudiando, así que Claro. las notas en sus cuadernos es lo más, es a donde tienen que ir a mirar. ¿Polar o no polar? Molécula polar.
Muy bien. ¿Y el Mm, nitrógeno? Esa la representé yo cuando empecé a explicar enlaces químicos. claro, Revuelvan en el cuaderno. Técnicamente no sería un átomo ya de por sí. ¿Qué cosa? no porque es El diatómico, nitrógeno. No, Ah, no ok. es un átomo. Es una molécula nitrógeno. Está claro, representada. Revisar tu cuaderno. Ahí está con el nombre nada más, no están las fórmulas, pero está el nombre. claro. Molécula de nitrógeno. Yo la representé Ujú. con ustedes el martes pasado, no el anterior. El anterior. ¿Cuál sería la fórmula molecular del nitrógeno? Recuerdo hasta que les dije, bueno, es el gas con mayor proporción Claro. presente en el aire que respiramos. Yo creo que hay cosas que yo digo que pasan sin pena ni gloria. ¿No están mirando el cuaderno? ¿Está representada la molécula de nitrógeno o no? Que tiene un enlace covalente triple. O sea, son dos átomos de nitrógeno unidos por un enlace covalente triple. Si son dos átomos iguales, ¿la molécula es polar o no polar? No polar. No polar. Entonces tenemos una sustancia iónica, Mm, el cloruro de potasio, una sustancia covalente polar y una sustancia covalente no polar. Eso es lo que explica la diferencia en los puntos de ebullición. ¿Por qué? Porque el cloruro de potasio va a tener fuerzas de atracción eh, de ión a ión, ¿no? O sea, iones positivos y iones negativos. El potasio es un ión monovalente, un catión monovalente y el cloro es un anión monovalente. Entonces, únicas fuerzas de atracción, fuerzas electrostáticas entre iones de distinto signo. Ya dijimos un montón de veces, son las más intensas de todas. Tengo dos sustancias moleculares. El agua, que es covalente polar como molécula, y el nitrógeno, que es covalente no polar como molécula. Empiezo por las más fáciles. El nitrógeno, ¿qué único tipo de enlaces intermoleculares tiene? Si es covalente no polar, ¿qué tipo de enlaces tiene? ¿Cuál es el tipo de enlace que está presente en todas las sustancias covalentes intermoleculares? Fuerzas de London. En el agua que tengo fuerzas de London, se forman dipolos, por lo tanto tengo enlaces dipolo-dipolo, y además tengo el oxígeno unido al hidrógeno. Entonces se forman puentes de hidrógeno. Eso explica que el agua tenga alto número de punto de ebullición, nunca tan alto como un covalente, como un iónico, pero alto al fin, y porque el nitrógeno, que solo tiene fuerzas de London, tiene un valor muy bajo de punto de ebullición. Imagínense, casi menos 200 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna pregunta, si no terminaríamos acá. No, por ahora no. Bueno, muy bien. Yo, en mi humilde opinión, les recomiendo que se pongan a estudiar porque yo no sé si no responden por timidez o no responden porque no saben. Entonces, como me preocupa seriamente que a esta altura no puedan responder cosas tan sencillas, más teniendo la carpeta ahí, supongo yo, la tabla periódica. Este, Me quiero ir de la clase con la sensación de que no responden por timidez, pero les recomiendo que se pongan a estudiar, porque un ejercicio de esto lleva media hora mínimo
para poder Sí. resolverlo en el parcial. Y de este va a Ujú. haber uno seguro. Así que ténganlo en cuenta. ¿Sí? El procedimiento es siempre el mismo. Cambian las sustancias. También puede ser que le demos 3 o 4 propiedades, por ejemplo, alto punto de fusión y de ebullición. Es soluble en agua, no es soluble en agua, cosas así, y entonces que ustedes se lo tengan que asignar, pero tienen que hacer igual todo el ejercicio para poder responder eso. Siempre es lo mismo. Lo que después uno tiene que afinar es la respuesta. Y les recomendamos enfáticamente que hagan el cuadrito. Al final, antes de responder, porque el cuadrito ayuda un montonazo a organizar toda esa información que fueron obteniendo y responder finalmente la pregunta. Pues la pregunta se responde después de hacer todo ese recorrido. ¿Sí? O sea, hay diferentes tipos de ejercicios. Nosotros acá le pusimos 2, le tiramos otro ejemplo, pero todos se resuelven con el mismo procedimiento. La pregunta es distinta, pero para responderla hay que hacer todo el caminito. ¿Sí? Próxima clase martes, ¿con qué arrancamos, Gastón? Ahí arrancamos con unidad 5. Unidad 5. Ujú. Yo daría una pequeña consideración a compuestos de interés en informática. Ustedes Ah, están resolviendo ahora un trabajo práctico que es el 1, que es el de elementos químicos de interés para la informática. claro. Nosotros, después de ver toda la unidad 2, entonces fuimos a mirar los elementos químicos de interés. Ahora aprendimos lo que son compuestos químicos. Entonces lo que vamos a ver, y ese va a ser el TP2, de cuál es la Ma- importancia de Ujú. compuestos químicos para la informática, que es otra cosa. ¿Tá? Y ahí vamos a ver elementos que tienen que ver con el hardware, por ejemplo, polímeros, diferentes tipos de polímeros, y otros compuestos químicos que son útiles para la informática. ¿Y qué vamos a ir a mirar? Las propiedades de esos compuestos. ¿Y esas propiedades de qué van a depender? De la estructura molecular de esos compuestos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, vamos a ver plásticos conductores de la electricidad, ¿no? Que parece una locura, porque uno dice, no, el plástico no conduce electricidad. Bueno, hay plásticos que conducen la electricidad. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, de la estructura de los átomos que conforman a ese polímero. Ese va a ser nuestro próximo tema. ¿M? Pero como dice Gastón, hoy terminamos con los temas del parcial y lo que nos quedan, lo que vamos a ver la clase que viene, van a ser primero una horita de consultas previas al parcial y después ya arrancamos con la unidad 5. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que hayan tomado muchas notas. ¿Sí? Nos vemos el martes, chicos. Chau, Gastón. Buen Nos fin de para vemos. todos, ¿eh? Nos Chao, vemos. Buen fin de profe. Chao, igualmente. Chao, Hasta profe. luego. profe. Chao.